estamos ya en su programa Cristo en la Familia. Hoy estamos aquí en la casa de mi hermano Carlitos, mi hermana Araceli. Es una bendición compartir con ellos y traer una bendición a su casa y también nosotros ser bendecidos. Los saludamos a todos en el nombre de Jesús y les deseamos pues que la paz de Cristo reine en su hogar, ya que el Señor nos ha bendecido grandemente para poder traer estas enseñanzas. El miércoles pasado estuvimos en la casa de mi hermana Daisy y mi hermano Noé y estábamos enseñando el tema enseña y corrige a tus hijos bíblicamente. No terminamos y queremos hoy seguir la enseñanza para que usted y yo podamos escudriñarlo, ya que es importante dar la enseñanza en la casa y que nuestros hijos conozcan el camino del Señor y no solamente gritar, no solamente tratar de hacerlo humanamente, sino bíblicamente. Así que los saludamos en el nombre de Jesús, donde se encuentre usted, en el nombre de Cristo. Soy el pastor César Llanes del Ministerio Manantial de Agua Viva aquí en la ciudad de Concord. Aquí el Señor nos tiene predicando su palabra. Así que vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que sea Él que tome control, que sea Él guiándonos y que sea Él enseñándonos y hablando. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Padre, traer esta palabra, esta enseñanza y poder, Señor, edificarnos. Que seas tú hablando por tu Espíritu Santo, ya que tengo el privilegio de estar en la casa de mis hermanos que nos dan esa oportunidad de traer esta enseñanza, Padre, la cual nos has puesto en mi corazón de llevar a los hogares y compartir esta palabra preciosa, porque la palabra es que nos limpia, nos enseña. Muchísimas gracias, bendice a aquellos hermanos en distintas ciudades y donde nos estén viendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si quieren pueden sentarme aquí. Algo, hermano, que quiero yo hablarle y decirle, hermano, que la enseñanza es una cosa y corregir es otra. Y a veces en los hogares de hoy en día, llámese cristianos, evangélicos, van a la iglesia y llevan a sus hijos, pero hacen religión, no en sí esa palabra que se recibe en la iglesia, que se lleva a casa y se enseña a los hijos. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos o de qué manera lo vamos a guiar bíblicamente? No hay otra opción, no hay otra manera, no hay otro libro mejor que la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios donde nosotros podemos, hermano, aprender, podemos experimentar. Y yo deseo con todo mi corazón que las ovejitas o las familias que en la iglesia, donde el Señor me ha dado la oportunidad de predicar y ser un pastor, sean edificadas, que sean preparadas, que sepan contra quién pelean y que tengan la herramienta necesaria, no solo para reprender al enemigo afuera, sino también dentro de casa, y que sus hijos sepan que Cristo está en la familia. Y la única manera que lo podemos hacer es siendo instruidos en su palabra. Así que tengo el privilegio que está conmigo mi esposa, mi hermana Araceli, mi hermano Carlos, jóvenes que yo los he visto caminar, nacieron en nuestra congregación. He visto el crecimiento de ellos, cómo Dios les ha hablado, cómo Dios les ha enseñado. Han pasado desiertos y hayan luchado, pero están bien parados para la gloria y honra del Señor. Amén. Y yo creo que no hay cosa más maravillosa que servirle a un Dios todo maravilloso. Ellos sirven en la iglesia, son siervos de la iglesia. Y para mí es un privilegio estar en su casa. Así que le voy a dar tiempo a hermano Carlos que nos salude en el nombre de Cristo. Dios los bendiga, como varón. A todos los que nos están viendo, y es un privilegio, como dice el pastor, nosotros nacimos en la congregación con la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Y pues vamos ahí en el camino, porque pues a veces hay obstáculos, pero el Señor nos ha guardado en su infinita misericordia y más que nada como padre, ya que Dios me ha bendecido con tres bendiciones, y pues yo soy el que va adelante, y primero Dios y yo siguiéndolo a Él, ¿verdad? Y pues para que yo lleve bien a mis ovejas también, como el pastor nos ha instruido y nos sigue instruyendo, y más que nada alguien con experiencia y convivencia ya en los caminos del Señor, y como padre, ya casi abuelo. Y pues gracias a Dios pues vamos aprendiendo, y Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, que sabemos que no son solamente los de nuestra congregación,
sino todos aquellos que por este medio están dándole un tiempo con nosotros al Señor. Que el Señor los bendiga y que esperemos que este momento, al igual que a nosotros, sea de bendición para todos nosotros. Y pues, como dice mi esposo, no es fácil el camino en Cristo, pero ahí vamos con la ayuda y la fuerza que nos da el Señor. No somos perfectos. La palabra cristianos no es ser perfecto, porque muchos tienen ese catálogo ese concepto de vernos como cristianos y decir, se creen perfectos. No, el ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, y yo sé que muchas personas que tal vez no lo conocen nos están viendo, y si usted no lo conoce, le invito a que le abra su corazón, que no le digo que es algo que no va a tener luchas o pruebas, sino, claro, es algo hermoso, porque es una vida diferente, un estilo de vida diferente, difícil, pero diferente. Y lo invito a todo aquel que no lo conoce, que le abra su corazón. Y pues bienvenidos a mi casa, a mis pastores. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad, primeramente a Dios, de poder venir aquí. Sean bienvenidos a ustedes, y que el Señor me los bendiga y que nos sigan, como dice mi esposo, instruyendo, enseñando, porque el buen ejemplo siempre es conforme al reflejo del Padre, ¿no? Siempre un padre, el reflejo de uno se mira en el Padre. Entonces han sido unos buenos padres, han tenido la sabiduría para hablarnos, han tenido la paciencia y el amor para a veces exhortarnos, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y pues bienvenidos a todos los que están viendo. Amén. Amén. Yo quiero darle gracias a mis hermanos por este privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? Por estar juntos y en armonía, como dice su palabra, ¿verdad? Y poder traer temas ahí sí que familiares, porque lo principal es tener a Cristo en nuestra familia. Esa es la base de todo hogar, de todo cristiano, tener a Cristo dentro de nosotros, y principalmente en los hijos, en la casa. Y así es que les doy la bienvenida y síganse gozando el Señor, lo que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Es una bendición, hermano, ya que ser pastor o guiador de ovejas no es fácil, pero se goza uno porque uno ve las familias siendo transformadas por el poder de Cristo, y eso a uno le trae satisfacción y gozo en el corazón. Yo creo que todo sacerdote ya en la iglesia, como pastor o padre en casa, se goza cuando ve que sus hijos crecen y aprenden bíblicamente. El tema se llama Enseña y corrige a tus hijos bíblicamente. Usted sabe que podemos enseñar de una distinta manera, podemos corregir de otra manera, pero la base primordial que yo quiero dejarle a usted es bíblicamente. Porque el pueblo de Dios de Israel, hermano, cuando salió de Egipto, usted sabe la historia, que pasaron perdidos en el desierto, y Dios les dio mandamientos y enseñanzas. Y hasta el día de hoy Israel enseñan a sus hijos en el Torá las enseñanzas bíblicas, y aún los preceptos. Ellos todavía están en la ley, y nosotros sabemos que nosotros estamos en la gracia. Pero la Biblia también dice que el que honra y bendice a Israel, Dios lo bendice. Así que vamos a iniciar con el tema, y el tema base que hemos tenido ya en la enseñanza que estuvimos con el hermano Nilsson, con la hermana Daisy, es enseña y corrige a tus hijos bíblicamente. Y el versículo que agarramos como base es Proverbios 26:6, usted lo tiene en su casita, Proverbios 26:6. Ahí vamos a desgranarlo un poquito, a analizarlo, a pedirle a Dios que nos dé luz, para que usted entienda qué es enseñar a un niño y qué es enseñarle los mandamientos del Señor. Dice Proverbios 26:6, enseña al niño, Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se aparta de él. Oiga, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. En este versículo podemos nosotros analizarlo, pensarlo
enseñarlo, pero en sí trae una gran enseñanza. Para mí es la base primordial de todo hogar cristiano, enseñar a los niños que Cristo es real, enseñar a los hijos que Dios no es una historia, sino que existe. A veces los niños tienen curiosidad de preguntar. Por ejemplo, mi hijo me dice, papá, ¿y quién es la mamá de Dios? Camán, y ahora qué digo, me pegó un jonrón. Y yo tuve que buscar la manera sabia, bíblicamente, para poder enseñarle que Dios es omnisciente, es omnipresente, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad y que no tiene madre, porque Él nos hizo. Pero con la palabra. Y tuve que hablarle de Génesis, enseñarle de Adán, tuve que expresarle y enseñarle quién es Dios. Cuando va la palabra enseña al niño en el camino, está diciendo no que usted vaya en el camino y lo va enseñando, está diciendo enséñale el camino que debe andar, es enseñarle a los niños, dice niño, no dice joven. La edad más, para mí, más buena para la enseñanza de 0 a 7 años. O sea, me refiero cuando nace, a 7 años. Porque ese lapso de tiempo del niño absorbe como una esponja todo lo que usted le dice. Si chiquititos aprenden hasta los mates que uno hace, hasta las frases que uno dice. Si en la casa dicen malas palabras, ahora dicen las malas palabras ellos, porque es lo que primero escucharon, es lo primero que fueron instruidos, las malas palabras. Imagínense, una casa sin Cristo, y que usted sabe que no se habla bonito, solo malas palabras. Cuando uno no tiene a Cristo, mira tal por cual, a palabras groseras, a toscas. Pero cuando ya uno llega al conocimiento del Señor, uno ya es otra persona, otra criatura, Dios lo ha cambiado. Entonces nuestro léxico, nuestra manera de hablar es otra. Hablamos en el idioma de Cristo, en el idioma de Dios. Entonces nuestras palabras son, Dios te bendiga, hijo. Amén, hijo. Se golpeó el dedo, gloria a Dios. No, que espero que usted siempre sea así en la casa. No es decir, ¡ay! La palabra que dice, ¡ay! La veo. No. Entonces no, espero que no se exprese todavía usted con costumbre, lo que diga, gloria a Dios, aleluya. Entonces el niño se golpea, el chiquirín se golpea, tiene un añito, póngale 8 meses, amén, gloria a Dios, y tal. Lo mismo que usted, porque ellos aprenden. Y a veces nosotros somos tan lentos, hermano, somos tan, como la palabra, descuidamos, hermano, por decir así, descuidamos la casa. Yo sé que en la iglesia hay mucha necesidad, hay que ayudar en áreas que la iglesia necesita, pero el ministro, o sea, el líder espiritual, tiene que, hermano, ser sabio, balanceado y entender que necesita tener familias bien instruidas para que en la iglesia sean bien buenos servidores. Entonces se necesita un hogar en victoria y bien criado. Yo creo, mi hermano Carlos y mi hermana Araceli llegaron al Señor ya con sus 3 hijos. Ya la nena tenía, ¿qué edad tenía la nena? 9 añitos. Y hoy yo tengo una dulce cantora en la iglesia que es una nena, una vocera que tiene esa nena, porque Dios la llamó a servir, sirviéndole a Dios, y una hija de Dios. Y la niña hoy, iglesia. La niña habla hoy de iglesia, porque ella se crió de 9 añitos y le gusta la iglesia. Porque cuando ella crezca, sea una joven universitaria, sea una mujer profesional, una señorita que crezca, su hablar es Cristo, porque eso aprendió con papá y mamá. Y luego las experiencias que ella tenga, es una bendición. Y sus hijos chiquititos, ustedes todavía van a llevar un tiempo bien bueno, porque Dios todavía les enseñó o les enseña. No sé si ustedes, no sé si hermano Carlos que puede contar, qué experiencia tiene como papá en este transcurso de tiempo en la iglesia. Pues mire, yo primeramente con la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha obrado en mi vida y en la vida de mis hijos, porque en este caminar, como pues ahora sí, cuando uno anda en lo malo, pues el enemigo que si uno lo reprenda no lo toca, uno pues ahí lo tiene, pero cuando empieza uno el buen caminar o los caminos del Señor, es cuando vienen los ataques. Pero gracias a Dios y su misericordia nos ha enseñado a discernir, a estar pidiéndole al Señor, y yo he visto grande y me gozo porque nosotros somos, como yo le decía a mi esposa, nosotros somos
un espejo. Y para las señalaciones no empiezan de afuera, no, empiezan adentro, Sí. en nuestro hogar. Porque yo no puedo decir, mija, ponte a orar. Cuando yo No. en un segundo Inca, ni un segundo me pongo a orar. Mas sin embargo, no es de que le digamos, sino de lo que hacemos. Nuestras acciones son las que ellos van absorbiendo, los que ellos van porque de nada me sirve a mí, y con todo respeto, sin ofender a ninguno, de nada me sirve a mí de ir con corbata a servir, o bien vestido, bien peinadito, si en mi casa No se aplica. no se aplica todo eso. Y yo me gozo ver a mi hija, a mis niños, cómo ellos les gusta, se van ellos metiendo en las cosas del Señor. A ella yo le veo su anhelo, su deseo por ir a servir, y quiere estar involucrada en esas cosas. A pesar de que todo lo que vivimos, ella ha aprendido, y nosotros aprendido de ellos. Sí. Porque pues en este país nosotros consejos, consejos los otros ancianos o los otros hermanos que ya tienen experiencias, ¿verdad? Pero como padre otro acá no tenemos otro familiar, más que el de arriba es el que nos ha estado enseñando, y ellos que nos han instruido también en nuestro caminar. Pero como les digo, es bien bonito, y me gozo de ver yo a mi niña, a ella por ejemplo, que es temerosa del Señor, a pesar de que a veces uno no ande medio perdido. Sí. Pero ellos son los que a veces nos corrigen y nos dicen, hey, aquí es donde tenemos que caminar, porque a veces arreglamos los de afuera, los problemas de afuera, y los de nosotros que, ¿me entiende? Y como le digo, mis niños son una bendición, y yo creo como dice a su palabra, los talentos, pues estos son los 3 talentos que el Señor a mí me dio, y yo la multiplicación que se tienen que hacer para que no me lo quiten a mí, es que ellos den frutos, ellos en las instrucciones que nosotros les demos, ellos vayan dando frutos en su caminar como cristiano. Sí. Que no, ya como uno vivió, ya pasó, ya se tropezó en el mundo, que ellos no se tropiecen con esas piedras. Así es. Algo que me gusta, lo que hablaba de su nena, ¿su nombre es su nena? Angie. Angie, ¿va? Angie, con todo cariño. Me imagino que cuando Angie va a servir, dice, papá, póngase, mamá, póngase, porque tengo que servir, ya es tarde, yo no quiero llegar tarde. Y a ella no le molesta que no se pone, y ahí está, papá, ya es tarde, mami. ¿Por qué? Porque quiere estar ella, porque tengo que servir, y ella está preocupada. ¿Y quién le enseñó eso? Usted lo vio a ustedes sirviendo, los ha visto a ustedes. Ustedes son el espejo, como dijo hermano Carlitos. Y hermana Araceli, yo he visto a usted el esfuerzo que ha hecho con sus hijos, con su nena. Eso no es en vano. Usted les ha enseñado, usted les ha corregido, para que cuando llegue a grande no se aparte. Por ejemplo, no sé si quiere comentar algo. Sí, como mencionaba mucho mi esposo, hay veces que a ellos nos han corregido a nosotros, pero por la misericordia de Dios que nos alcanzó a tiempo para que ellos empezaran el buen camino, conforme hemos ido avanzando, que el Señor nos ha ido instruyendo a nosotros, hemos reflejado eso en ellos, y cuando nosotros andamos como quien dice tambaleando, ellos vienen y dicen, mami, no vamos a orar, y ay, estoy cansada, pero ok. Y ellos son los que nos impulsan, o a veces como dice ella, luego a veces me toca servir, y desde las 3, si es el viernes que empieza el servicio a las 7:30, desde las 3 anda arreglada. ¿A qué horas te vas a arreglar? Y yo, Ángel, le faltan 3 horas. Ángel, le faltan 4 horas. No, y ya tienes lista la ropa. Y yo quiero llegar temprano. Y hay veces que el afán y todo eso,
Hay veces que andamos a la carrera y, pero te dije, y ahí me va regañando. Digo, sí, yo sé. Pero vamos aprendiendo en el camino como padres. Como dicen en un dicho, nadie nace aprendido. Y pues por la misericordia de Dios, ellos son los que nos han ido enseñando, el Señor, ustedes, el Señor cuando los usa, que definitivamente también, como dice mi esposo, a veces todo empieza en casa. No, muchas veces las personas, y se ha visto casos que yo he escuchado, de que quieren que sean los pastores que cambien a sus hijos. Y no es así. El Señor los puede usar de una manera sobrenatural para que puedan hacer algo nuestros hijos, pero empieza por nosotros. Nosotros como padres en la casa, porque ellos son los que pasan más tiempo, especialmente nosotros como madre. Gracias a Dios por mi esposo, de que yo he estado en casa y él es el que sale a buscar la papa, como decíamos. Y es con los que paso más tiempo, y entonces yo aquí en la casa soy con la que más paso tiempo, entonces yo soy la que enseña más. Cuando mi esposo viene, como él les dice, a veces cuando se va, ya me voy, le hacen caso a su mamá porque ahorita su mamá es la cabeza, yo ya me voy, se va y ya me tienen que hacer caso a mí. Ya si llega su papá, vienen, mami, vaya y déle el lata a su papá, le digo, a mí no me diga nada, vaya y reclámele allá a su papá. Porque pues sí, él sale, cuando él no está, pues soy yo la encargada, como quien dice. Y como dice él, nosotros somos el espejo, y hay veces que pues nosotros queremos hacer que ellos cambien, pero a veces no es la manera correcta. Sí. Entonces cuando buscamos la manera como Dios dice, como Dios enseña, es cuando decimos, entonces ahí está la clave. Ahí está. Exacto. No sé si quieres agregar. No, yo nomás quería agregar un poquito, ¿verdad? Que cuando uno es instruido desde pequeño, ¿verdad? Ahí sí que se ahorra uno un montón de dolor de cabeza, ¿verdad? Porque así como, ¿verdad? En mi persona, gracias a Dios que conocí al Señor, fue de temprana edad, desde pequeña, y sí he visto que, ahí sí que como dice, que cuando le enseñan a uno en el camino que debe andar, no que uno cree o que uno busca, no, el que se debe de andar lo que bíblicamente el Señor le enseña a uno. Y cuando uno realmente, como vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Cuando uno lleva los estatutos, los mandamientos del Señor, la vida de uno es mucho más fácil y en mucha bendición, la verdad. Sí, claro, dice ahí, enseña al niño en el camino que debe andar, no que quiere andar. Es muy diferente, debe andar, quiere andar, porque los niños quieren hacer lo que ellos quieren, pero no deben hacer lo que la Biblia dice. Amén. Sigamos con otro versículo, porque si no, no sabemos. Mire el 6:20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Mandamiento de tu padre. El padre da mandamiento, o sea que exige que haga corrección, exige esto. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Mire qué diferencia, mandamiento o enseñanza. El padre dice, ya me voy, tu madre va a enseñar. Si ustedes no lo hicieron, yo tengo la autoridad como padre de ir a corregirlo. Mandamiento. Entonces, la diferencia de el padre a la madre. ¿Por qué dice ahí, y no abandones la enseñanza de tu madre? Porque la madre es la que enseña, la que corrige, la que en casa está, como decía mi hermana Araceli, que ya tiene el privilegio de estar en casa y su esposo trabajar. Mis amados hermanos, es tan lindo cuando uno llega a aprender, uno llega a aprender tantas cosas que el Señor le enseña, pero esto de enseñar trae bendición. Y mire que dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y dice, y átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello. No está diciendo que ande colgando aquí, no, está diciendo internamente. Está hablando espiritualmente, está hablando, hermano, de una obediencia, está hablando de una enseñanza. O sea, átalos de continuo en tu corazón. Es que eso tiene que estar adentro del corazón del niño, la enseñanza. Mire que cuando a un niño se le enseña, por ejemplo, y usted le dice, eso es malo, él sabe que eso es malo, aunque sea bueno. Bueno, si no tiene a Cristo, pues. Él, mire, por ejemplo, a mí mi mamá me decía, no coman mucha cebolla porque se te va a perder la ropa. Oiga. Y yo venía y cuando comía cebolla me ponía la ropa en mi almohada y me dormía agarrándola porque se me podía perder.
Mire cómo me decía, mira hijo, me dijo, los niños los tiran en helicóptero. Cuando ya van a hacer, el helicóptero viene y lo baja y lo recoge uno. Y cuando mi mamá tuvo 9, 8, y nacía uno, yo me iba atrás de la casa a ver si venía el helicóptero. Allá me mandaban, mi mamá gritando y yo creía que el helicóptero lo agarraba todo. Y mira amigo, ya lo trago. ¿Dónde? Y yo sí. El niño todo lo cree, pero un niño, tenía yo una edad, niño, 6 años, es un niño, 5 años. Aprendí, bueno, me grabé eso. Por eso es importante que cuando uno habla bíblicamente de enseñar a los hijos, hay que tener cuidado, hay una balanza. Es cierto que hay que enseñarles a orar, es cierto que hay que enseñarles la Biblia, es cierto que hay que ponerlos a orar, y a enseñarles a orar, pero tampoco tomarlo como una religión o como un legalismo. Porque tampoco puede poner al niño de 7 o 5 años a agarrarlo que ore, cuando el niño quiere jugar afuera, quizás jugando caballito con unas varitas, quizás jugando jugando escondiéndose que lo encuentren, o haciendo casita. Tierra, pues, es un niño. Ese es un balance que tenemos que entender. Cuando yo digo bíblicamente es que hay un tiempo. Hay un tiempo. Toda familia tiene que tener un tiempo. Es decir, este es el tiempo de la enseñanza. Son las 8:15, a esa hora vamos a enseñar una media hora. Porque tampoco puede estar 3 horas. El niño lo asimila 15 minutos cabal o 20, pero más cuesta. Depende del crecimiento, ya como está su hija, ay, pues ya aguanta un poquito más a que le enseñe. Pero no podemos, hermano, ser legalistas. Cuando digo legalistas no estoy ofendiendo a nadie, me refiero que bíblicamente estoy diciendo que hay que tener sabiduría, hay que tener gracia para enseñar y saber uno entender que los niños, hermano, vuelvo y repito, son una esponja que todo lo absorbe. Ahora, muchas veces nosotros se nos pasa la mano para corregir y a veces no entendemos que no es la manera. No puede corregir a sus hijos de la manera suya, no puede ser tiene que ser de la manera que Cristo nos enseña, la manera que Dios quiere que se haga. Cuando se construye de esa manera, usted se va a quitar dolores de cabeza. Porque aunque su hijo ya grande, tal vez el enemigo lo tocó y se fue al mundo, va a volver como el hijo pródigo. Pero nunca el tiempo en Cristo es hermano, nunca. Todo lo que el hombre sembrara, dice la Biblia, eso segará. Todo lo que uno hace en Cristo, a su tiempo da su cosecha. No sé si quiere agregar ahí en este versículo. Bueno, como estaba diciendo usted, y como dice el versículo, de atarlos de continuo en el corazón. Y muchas veces, como dice usted, es un balance, porque muchos tigarios, y tal vez hasta ellos dicen, ya déjenme en paz. A veces uno los empuja para afuera, uno mismo los saca, porque no ponen un balance en el hogar con los hijos, porque a veces uno quiere, a veces hasta darle gusto a la gente. A veces quiere quedar uno bien con la gente, o que, ay, mira qué van a decir, o ay, viene pastor, ¿qué va a decir de mí? Y con todo respeto, se le respeta la autoridad, pero a veces donde uno se tiene que poner a pensar es, ¿qué va a decir el Señor cuando lo tenga yo enfrente? ¿Qué va a decir de mí? Sí. Entonces, es ahí cuando, como dice usted, un balance. Ellos son niños, ellos se la pasan jugando todo el tiempo, tienen curiosidad, brincan, saltan, más los hombrecitos, los varoncitos que son más tremendos, pero todo un balance porque a veces el extremo los saca, los empuja a otro, porque yo conozco testimonios de que se han apartado de los caminos del Señor porque sus papás los llevaban a la fuerza, los ponían demasiado que hasta cierto punto que yo me acuerdo cuando no conocía al Señor, yo tuve una amiguita en mi adolescencia que ella se iba a escondidas de su mamá y hacía unas barbaridades que yo digo eran unas cosas tremendas, que ella no lo hacía tanto porque quisiera, sino porque ella lo que quería o lo que sentía ella, lo que expresaba era que vieran mal a su mamá, porque era un rencor, un odio que ella tenía con su mamá. Entonces, ese es el daño que a veces nosotros le podemos hacer a nuestros hijos cuando llegamos a un extremo demasiado. Sí. Es que como extremo, a veces, llegar a un extremo así ya es carga.
Sí. Y la carga lo que va, lo va apartando. Sí. Y como dice mi esposa, muchas veces ya actúa uno como hijo con coraje hacia los padres. Es cierto. Y es como todo, es un balance en todo. En el amor hacia los hijos, por ejemplo, yo que tengo 3, yo no tengo un consentido, solo los 3. ¿Entiendes? Es un balance que tiene que tener uno. 3 caracteres Sí, diferentes. ajá. Y es donde, así es como dicen, el enseñar es comérselo poco a poquito, que lo vayan saboreando y que lo vayan probando y lo vayan asimilando bien, porque si les empieza a echar, si uno Pues. ajá, ¿entiende? Y como le comentaba yo hace rato a mi esposa, a veces uno trae a costumbres atadas y se las quiere imponer. Y es que ya no es así. Sí. Ya no, uno tiene que ir desechando todo eso Así es. y empezar, como quien dice, de cero, como padres, como yo. Mire, yo nunca vi a mi papá borracho. ¿Y a mí quién me enseñó? En la calle, por los amigos. Y es donde uno les va a ir instruyendo, porque a mí me decían, una no es... Ninguna. Una no te va a matar. Y mire, una era la que me estaba matando ya, porque me mandó al hospital más de un mes. Y eso es donde, esas cosas es las que uno no les puede ya imponer, porque uno ya es, como le digo, que lo vayan analizando suavecito. Sí, porque también el libertinaje tampoco es bueno. No. El darles mucha rienda, el de que a veces hay personas que yo conozco que crecieron en el evangelio y dicen, la voy a dejar ir al baile porque pues yo nunca fui al baile. Entonces se queda, para que ella no se quede con las ganas como yo. Y uno se queda como que no, o sea, si Dios te está permitiendo llevar una vida buena, algo que ellos ni siquiera por aquí les pase o experimenten, no permitírselos. Y es como yo escuchaba una prédica de la semilla, sembrar tu campo con doble semilla. Eso no es una semilla mala y una semilla buena, no. Mejor la semilla de Cristo. Una sola semilla que sea buena. Sí, así es. Y que crezcan con la gracia y con el temor de Dios. Así es. No sé si quieres yo estaba viendo, vean, el versículo donde dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea, nosotros como madres tenemos que ser instruidas. Pero ¿cómo recibimos instrucción? O sea, basándonos a la palabra de Dios. Por eso, madres de familia que me están escuchando, la mejor instrucción que podemos tener es de la palabra de Dios. Que sean los primeros. A veces queremos corregir a los niños y como no sabemos hacerlo, ¿por qué? O a veces lo hacemos con ira, con cólera, y no lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la palabra, ¿verdad? Donde dice un versículo, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Y no dejes que el sol se ponga antes de pedir perdón. Y a veces nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos, pero nosotros no hemos aprendido todavía de la palabra. Esa es una de las... porque hay muchas madres que dicen, bueno, ¿y qué les voy a enseñar si yo no he sido instruida? Pues si no has sido instruida, instrúyete en la palabra de Dios, porque esa es la única, ahí sí que palabra que nos va a llevar, ahí sí que a enseñarle a nuestros hijos, a que Dios nos dé la sabiduría. Por eso hay un versículo que dice, si no la tienes, pídela para que el Señor te la dé, y que Él la da en abundancia. O sea que si somos faltos de sabiduría, pidámosla. Así como nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, tenemos que ser unas madres que sepamos enseñar, porque a veces nuestros hijos nos hacen preguntas y a veces les tenemos que hablar mentiras, y cuando ellos vienen a descubrir de lo que nosotros les dijimos, ellos descubren que lo que nosotros dijimos no es cierto. Entonces tenemos que ir, claro, a su nivel de ellos, pero sobre todo pedirle la sabiduría a Dios para poder enseñarles como madres, ¿verdad?
para que afuera no agarren consejos de otras personas que ellos sí les van a decir la verdad y hasta uno más. Recuérdense que el enemigo siempre las verdades las cubre con un montón de mentiras, ¿verdad? O sea, que parecen verdad. Que parecen verdad. Algo que mi esposa está diciendo es una realidad, pero yo estaba pensando en este momento, en el caso mío, porque no puedo hablar de Dani, porque yo soy mi ejemplo. Yo que me acuerde de mi niñez, yo nunca vi una Biblia en mi casa. Mas, sin embargo, mi mamá decía que ella era cristiana, pero era una religión, con respecto a mi madre. Pero no tuve amor de padre, decir que un padre se sentara a decirme, hijo, mira, así se hace esto. Yo fui criado cuando solo miraba malas palabras hacia mi madre, tal vez no golpes, no lo vi, pero sí vi abusos verbales hacia ella y lágrimas que yo observé y yo me sentía mal. Yo crecí contra un resentimiento contra mi padre, que dije, cuando me crezca va a ver mi padre quién soy yo y va a respetar a mi madre. Yo crecí para decirle todo a mi papá lo que mi madre sufrió, porque yo siempre abogaba por mi mamá, soy el primogénito. Pero él, claro, hasta que yo investigué y pregunté, mi padre a la edad de 14 años lo mandaron a trabajar, lo echaron de la casa. Mi padre no tuvo enseñanza con su papá y su mamá, no tuvo amistad con sus hermanos, no tuvo familia, fue solo. Entonces esa maldición que él tenía, o sea, ese carácter que él tenía, lo quiso ejecutar con otros los hijos. Y prácticamente no se puede ser así. Para ser un buen padre no hay una escuela para decir así es. Yo creo que el único que le enseña a uno a ser un buen padre es Cristo, por medio de su palabra. No hay otro libro mejor que la palabra de Dios. Aunque hay psicólogos de niños, hay hombres preparados, que yo no estoy en contra, porque por eso es la ciencia o el estudio. Pero sin base bíblica no se monta. Es un desgaste prácticamente que no vamos a llegar a un punto de partida, porque hay gente que tiene capricho, aquí le entra y aquí le sale, no pone, pero cuando no tiene a Cristo pone por obra esa palabra, o por ejemplo se contrista y busca a Dios. Por eso es que hay que tener mucho. Vamos a otro versículo, dice Proverbios 6:22, cuando andes te guiará, cuando duermas velará por ti, y al despertarte hablará contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones y la instrucción. Lo que hablamos anteriormente, la palabra, la enseñanza. Cuando andes te guiará. ¿Quién? La enseñanza. ¿Quién? La palabra. ¿Quién te guiará? Cuando duermas, cuando velare por ti, o sea, y despertares hablará contigo. Quiere decir, hermano, que cuando uno con sus hijos es fiel, uno con sus hijos les enseña, ellos cuando se acuesten, cuando caminen, cuando vayan en el camino, cuando estén, va a estar esa palabra y esa enseñanza en ellos, porque va a ser, hermano, un aliciento para ellos, porque el mandamiento es lámpara. Oiga, ¿qué es una lámpara? Lámpara es el mandamiento, o sea, la palabra, y la enseñanza es la luz. ¿La luz quién es? Cristo. Entonces nosotros los papás somos lámparas. Ejemplo, pues, como figura, somos lámparas. Pero hay lámparas en los hogares que no tienen gasolina, no tienen gas, no tienen aceite, pues, figura de unción. Son lámparas sin aceite. Un padre, tiene que enseñar siempre en el conocimiento de Dios, pero siempre con la luz de Cristo. Cuando usted se mete con Dios, llega la luz, entonces su lámpara prende. Porque hay mucha lámpara apagada que no tiene luz. Y por eso dice, y la enseñanza es luz. ¿Cómo quiere una lámpara enseñar si no tiene combustible? ¿Cómo quiere una lámpara enseñar si no ni lee la Biblia? Se va a trabajar y nunca ojea. La Biblia ahí está, solo que hace, le sopla el polvito para leerla. Come on, ¿cómo quiere usted que sus hijos aprendan si usted como padre no se instruye? No pretendamos tener buenos hijos si somos malos padres. Ser un buen padre no es que le des el mejor celular a tu hijo. Ser buen padre no es que le compres el mejor carro a tu hijo. Ser buen padre no es que le compres el mejor juego para que juegue. Ser buen padre no es que te pongas curioso a ver una movie de guerra, de combate. No, eso no es ser buen padre. La Biblia dice, en Eclesiastés dice, hay tiempo para reír, tiempo para morir, tiempo para ir, para todo hay tiempo. El tiempo de calidad en el hogar es
cuando te sientas con ellos a hablar de Cristo en la mesa, al acostarte, al levantarte. Ese es el tiempo de calidad. Pero lastimosamente, hermano, hay un porcentaje, no sé cuánto, porque no lo sé, grande, si puedo decir sí, que van a la iglesia nada más los domingos o sábados, no sé qué día, para que, pues, ir un momento para darle gracias a Dios, según la gente. Pero no es solamente ir a la iglesia, sino ir a la iglesia, pero esa palabra que ese hombre está predicando, ponerla por obra en mi casa, para que esa palabra me ayude en crecimiento, me ayude a vivir una vida tranquila en el hogar, una vida sana en el hogar. Pero se ha perdido todo eso porque la gente hace religión pero no vivencia. El evangelio no es solamente religión sino vivencia. ¿Qué es vivencia? Vivir lo que escuchas, saber que Dios, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, te va a exigir. ¿Te acordaste cuando aquel viejito canoso que estaba allá estaba dando a corregir a los hijos? Hiciste loco, tus hijos se perdieron por culpa tuya, pero él, ese pastor que está ahí, te habló, él te habló, pero tú no hiciste caso. Mis amados hermanos, estamos en tiempos ahorita difíciles, en tiempos donde el enemigo se está agarrando un poder tremendo. No es que sea poderoso, no, yo reprendo, pero para aquellos que no estén bien vestidos espiritualmente, para aquellos que no lleven a su casa a esa lámpara que esté prendida en la casa y esté apagada, les va a llegar la oscuridad, y como está en la oscuridad, más oscuros van a poner. Pero si tu luz está prendida, que es la luz de la enseñanza, que es Cristo, y dice, y la enseñanza de la luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Hoy que camino de vida es la instrucción, que tú le instruyas, que tú le reprendas pecado a tus hijos, que tú les enseñes a los niños quién es Cristo. Pero no, más se preocupan porque no llora el chiquillo, porque, hermano, tanta alabanza preciosa que hay de oración, ¿por qué no le ponen a los bebitos alabanzas? No, que cosas de chingue, chingón. ¿Está serio? Amén. Amén, amén. No sé si quieren decir algo ahí. Una de las cosas que usted mencionaba, yo siempre me ha gustado el andar ahí cantando, donde quiera, donde ando, en el baño, donde sea. Y ando limpiando y ando cantando alabanzas y todo eso. Y hay momentos en el que ahí se refleja, y no por mí, sino por la misericordia de Dios, lo que Él hace conmigo. A veces que los niños ahí andan cantando alabanzas, o van en la ven cuando vamos a la iglesia y van cantando alabanzas. Y eso es algo que ahorita, bendito el Señor, les está sembrando ahí, porque lo han visto de que uno está metiéndose con el Señor. Y ahorita el chiquitillo está metido con la batería ya cada rato, mira. Y a veces, no le voy a negar, a veces que yo hasta misma digo, Señor, dame paciencia. Está con la batería y le digo, papi, ya cállate. Le dice, mami, pero es que me gusta. Le digo, ok, mira. Digo, ahora más despacito, y ahí está. Y anda con eso y le digo, mi amor, ve a jugar. No quiero. Dice, ahorita. Y pone ahí tutoriales de la batería para alabanzas. Y le sube todo lo que puede en la televisión. Digo, mi amor, mejor vete al cuarto de la batería. Pero porque es algo que ellos han ido aprendiendo, que han ido viendo de que uno a veces hace, y a veces uno no se da cuenta, porque yo a veces no me he dado cuenta que yo abrir mi boca y estar, aunque sea a grito abierto, eso les estoy sembrando. Ministrando. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo ahorita que me vino a memoria fue de que cuando yo todavía no iba a la iglesia, no conocía al Señor, mi hermana Noelia, que espero que me esté mirando, que Dios la bendiga, que fue el puente que Dios usó para que nosotros llegáramos. Me acuerdo que cuando me hicieron mi baby shower de Kaden, todas las hermanas me dieron consejo. Y ahorita me acuerdo y me llena mi corazón, porque me recuerdo que me decían, háblele en la panza. Pero yo, como no conocía y no sabía, lo ignoraba. Y yo decía, ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a hacer? Pero ahorita que ya yo lo puedo ver, entiendo que aunque yo esté aquí y ellos estén allá, pero me están escuchando, ellos están absorbiendo. Porque hay ocasiones en las que uno piensa, bueno, yo que ya estuve trabajando en el área de los niños, a veces andan brincando, jugando, distraídos, y a veces uno piensa que no están escuchando, pero sí están escuchando. Sí. Tienen un sentido de que pueden estar haciendo una cosa, pero lo están escuchando a uno. Sí. Entonces, como lo decía hay una edad
en el que son como esponjas, todo lo absorben, y cuando ya como llegan como la edad de Angie y todo eso, ya como que tienen un poquito más de temor, empiezan más a tener un temor del Señor, no temor a nosotros, porque no nos tienen que tener temor a nosotros, sino el temor al Señor, porque hay veces que yo le digo, yo hablando con Angie, pues tengo gracias a Dios la confianza y me tienen la confianza que a veces cuando hablamos, ¿verdad? A veces me dice, mami, pero ¿y si el Señor no está bien para el Señor? Y no me pregunta, ¿qué tú piensas? No, me pregunta, ¿qué es lo que el Señor, crees tú que el Señor le agrada eso? Entonces eso a mí me llena de gozo porque ella no está pensando en el cuál es mi opinión, sino qué Dios pensaría de ella. Amén. Qué bonita aportación. Ahí sí que desde pequeño, así dice la palabra, que si uno instruye desde pequeño, ya ahorita que ya está entrando en la adolescencia, y el Señor la va a guardar, porque eso es lo que uno le pide al Señor, de que así como se está instruyendo uno en la palabra, como dice la palabra, ¿verdad? Dar de gracia lo que de gracia ya recibió. Y eso yo les invito a todas las mamás que hagan, que lo que Dios les ha dado, lo compartan con los hijos. Porque a veces los padres han escuchado la palabra de Dios, pero nunca la ponen por obra. Y y los hijos ven lo contrario de lo que fueron a escuchar. Y así es como nosotros a veces, como decía un versículo, ¿verdad?, que leíamos la vez pasada, dice, dejad venir a los niños a mí y no les impidáis. A veces dice uno, ¿cómo le va a impedir uno a los hijos? A veces uno les impide a los hijos que sigan el camino del Señor por nuestro testimonio. Que a veces dice, no, pues hacer así, mejor no. Pero no, hay que aplicar uno la palabra de Dios. Y ahí decía que, porque el mandamiento es lámpara, y se me vino aquel versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra, o sea que la palabra de Dios es una lámpara que, ve que a veces uno para caminar, para no tropezar, nosotros necesitamos la palabra. Por eso la palabra ahí, lámpara, la luz es Cristo. Amén. Entonces, y también lo puse como ejemplo, el papá puede ser Exacto, una lámpara. también puede ser. Eso como figura. Sí, para los hijos, ¿verdad? Porque... como padres uno los lleva como un hilito. Amén. Nos van agarrando, como uno va adelante. Sí. Y si uno tropieza ahí se van a tropezar. Por eso, sí. Ajá. Por eso, Ajá. Perdón, No. a ver, uno digamos, como decía mi esposo, uno de adulto, ya de padre, uno para sus hijos es una lámpara. Ellos todavía tal vez no leen la palabra, pero uno es la lámpara porque lo que Dios le dio la palabra a uno, que es lámpara a nuestros pies, uno es la lámpara para ellos, para irlos guiando la luz, ¿verdad? Por eso es la enseñanza es la luz. Por eso es que cuando hay toda iglesia tiene conflictos, perfecto, no hay ninguna iglesia. Claro que no. Cuando como hijo de Dios, uno se desea moverse en una iglesia, no solo moverse, porque no solo se mueve usted, va a llevar a sus hijos a otra iglesia, a otra, quizás una doctrina muy diferente. Y si usted tiene que acoplarse a otro sistema, no es fácil. Después que los hijos se vuelven rebeldes, uno dice, ¿qué pasó con mis hijos? Si usted mismo los sacó, ¿cómo quiere que sus hijos vuelvan? Si usted mismo les quitó el camino que llevaban. Entonces, hay que tener cuidado. Acuérdense, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales el enemigo se está levantando. Aquellos que a veces aconsejan mal o que dan un mal consejo en la iglesia, que quieren hacer, no es correcto. Uno hay que dar la palabra de la Biblia, hay que dar palabra de Dios y bendecir. Dios nos llamó a bendecir, Dios nos llamó a restaurar, Dios nos llamó a que seamos prósperos en todos nuestros caminos. No podemos nosotros ver ni a la derecha ni a la izquierda, hay que ver a Cristo al frente. Mi deber como pastor o mi opinión es que yo creo, hermano, que si yo como lámpara en la iglesia estoy apagada, la iglesia va a estar igual. Pero si yo estoy encendido, la iglesia va a estar prendida. Lo mismo en ese hogar. Si el padre que es lámpara no tiene aceite, no va a haber luz en esa casa. Y necesariamente es que la lámpara esté prendida todo el tiempo. No mañana, no hoy, todo el tiempo. Porque si se apaga, el enemigo aprovecha para darle a la esposa, para darle a los hijos, y después vienen los conflictos y a veces no la aguantamos. Qué triste es ver cristianos yendo a los cortes a divorciarse.
Qué triste ver cristianos peleándose por una herencia o peleándose porque no le pagó el hermano a corte. Qué horrible, hermano. Dice que ¿por qué no lo arreglamos en Cristo? Pues es el juez. No, no me cabe en mi mente de ver hoy, en este siglo que vivimos, familias cristianas peleándose, envidiándose, tratando mal a sus hijos. Eso no, mi mente no concibe. Tal vez porque yo la manera que acepté a Cristo, hermano, lo acepté de verdad. Ya tengo más de 35 años de cristiano. Sí, por ahí sí. 40 años de cristiano. 40, casi 40 años. Como 38 años de conocer a Cristo. Y una realidad como que ayer lo conocí. Porque a mí sin Cristo yo no puedo vivir. Para mí Él es todo. Para mí Él es todo. Mis amados hermanos, sin Cristo no puedo. Mire, hermano, todo me puede dar, pero mi Cristo no me dé. Y yo no lo dejo a Él. Porque fuera de Él no hay nada de mí. Así que vamos a otro versículo porque el tiempo ya casi avanzamos, ya estamos casi terminando. Y apenas solo digo 4 versículos. Mire este. Está bueno, quiero que lo miren y consta. Escucha el consejo. Escucha el consejo. Y luego le puse en amarillo. Acepta la corrección. Acepta la corrección. Para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Permanecerá. Ahora, ¿qué es escucha el consejo? Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Ok? Entonces, tenemos que aceptar la corrección. Si el padre que en la casa es el pastor, el Moisés o el padre espiritual, viene y le llama la atención a la ovejita, lo corrige, le llama la atención es porque la ama, porque quiere que esa ovejita entienda que el caminar que lleva no está bueno. Aunque sea fuerte la palabra, pero con sabiduría duele. A nadie le gusta que lo corrija. ¿Aló? Allá, mire. A nadie le gusta que lo corrijan. Pero la corrección te trae sabiduría. Pero la corrección te va a ti a librar de caer en el hoyo del enemigo. La corrección te va a librar de cometer muchos errores. ¿Sí o no? Y no dice la ley que corrigamos al hijo, pues. Hermano, que cuando llega una pareja a quererse casar, imagínense, de 15 años o 16 años. Y yo como pastor, no hay edad, cásense, no, son unos mozalbetes, son unos chiquillos que no saben todavía, no se ganan el pan, viven todavía que los papás los mantengan y ya quieren casarse. ¿Con qué van a mantenerlos? No van a ir a pedir al freeway, no van a ir a robar, no. Todo eso hay que enseñarles, hermano. No puede uno como pastor, sí, no. Por eso es que, hermano, te lo digo con todo mi corazón, detrás de un buen esposo hay una buena esposa. Y detrás de unos buenos padres hay unos buenos hijos. De tal padre, así como el padre, así son los hijos. Y la escuela, porque esa es la escuela. Cuando uno ve a los hijos, hermano, dice uno, wow, ¿qué escuela hay ahí? Me gusta. Hay escuela bíblica. Esa escuela es bíblica. ¿Por qué? Porque vemos los hijos educados, vemos los hijos serviciales, vemos los hijos de su comportamiento, porque tú como padre has sembrado desde niño. No es correcto agarrarte una chancleta, un cinto, un leño y pegarle a su hijo. Él no es un animal. Óigame, él no es un animal, es un niño. En vez de que agarres un cincho, una chancleta, un palo, un zapato, los platos, qué sé yo, con todo y frijoles se los tiras. Si tú sabes que tu hijo o tu hija le gusta un juego, le gusta una distracción, quítasela. Usted ya no me juega esto en 3 semanas. Y usted agárrela o usted tómela y no se la dé. Hasta que vea cambios, aquí está, cambiaste, aquí está. Le duele más que usted le pegue un par de garrotazos con un palo que le quite lo que más le gusta a él. Solo quítele el celular, los mató. Pero no, los hijos, queridos hermanos, queridos gente que me escucha allí en las redes, sus hijos no son para que usted los aporree, no son piñata, para que usted les pegue con cualquier palo. Sus hijos son
regalo de Dios. Dice la Biblia que son bienaventurados los que tienen hijos. Entonces somos bendecidos. Los hijos se los dio Dios para que los instruya, señores. Para que les enseñe. No para que tenga burritos en la casa. O con todo el perdón, animalitos. Sino que Dios le dio hijos para que usted les enseñe que cuando lleguen a hombres no se pierdan el camino del Señor. Acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Hermano, qué lindo es aceptar que nos equivocó. Y dice, pastor, ¿qué piensa usted? Fíjese que, ay, yo quiero hacer esto, y ay, ¿qué hago? Mire, espere un poco, y a ver qué le voy a decir. Pero no, yo lo hice, que mire que no. Ah, bueno, a los días me estrellé. Lo perdí todo, te lo dije. ¿Qué le he dicho a hermanos? No es el tiempo, no lo haga. ¡Pum! ¡Pum! ¿Están pidiendo consejo? Pues, ¿para qué pide consejo si ya tomó su decisión? Por favor. Como aquel, es que fíjese, pastor, que yo me quiero casar con ella, pero ya me la llevé. Por favor. Entonces, no. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a seguir en otro versículo para que podamos. Mire este. El que detiene el castigo, o sea, la corrección, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Me están escuchando? El que no corrige a su hijo, que lo deja que le pegue en la cara, que le escupa la cara, que le tire los libros, que le pegue a la gente en la cara, que tire las lámparas, que rompa vidrios. Y usted, ¡ja, ja! Cuando quiere hacer, no solo romper carros, y va a andar haciendo vandalismo. Porque no lo ama, no lo quiere, lo aborrece. Ponerse así la Biblia, ¿no? Miren, no me están viendo bien allá, pero así es. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, temprano lo corrige. Esta palabra temprano, analicémosla. Desde su niñez está diciendo. Desde que tiene, ya nació, desde que, mira hermano, desde que nace con capricho. Acaba de nacer la cosita esa, y lo toca usted y le hace así. Ya viene con su carácter. Ya le ganas de darle pavo, y el que está ahí ya nació. Ahora sí, pastor, ¿y por qué así? Porque, hermano, increíblemente, cuando el niño dice que tiene 9 meses, no es casualidad que Dios le dio 9 meses. Cada mes tiene su tiempo. Por eso nació ese vecino, fuera de tiempo, porque no era el tiempo. 9 meses es lo que Dios ha dado. Y en ese transcurso de 9 meses, mi hijo, te deseo, vas a ser un siervo de Dios. Ay, te amo, papito, y empieza a patalear. ¿Cómo te deseo que nazcas? Y empieza el niño, hermano. Cuando mi esposa estaba embarazada, mire el tiempo se nos veo. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, le decía, papito, te quiero mucho, le decía yo. Te nacé porque deseo abrazarte y besarte. Y le pegaba con las patitas. Quería hablar. Me decía mi esposa, no, yo no le hablé porque me está pegando duro. O sea, así. Porque uno lo ama, uno le está expresando ese amor. ¿Qué tiene? Pero de repente sale embarazada, cuando no tiene a Cristo, dice, pues, mire, lo inconverso, pues. Saliste embarazada, sacátelo, si crece a mí no me importa eso que vas a la barriga. El niño escucha y está ministrando a esa criatura. Por eso es que niños se vuelven marihuanos, pandilleros, andan que no les importa la vida, andan pintando carros, andan vendiendo marihuana, se prostituyen. ¿Por qué? No fueron deseados. Porque no fueron deseados y los maldijeron en el vientre de su madre. Amén. Así hay mucha gente que está en la iglesia y está atada. Pide administración, porque Dios puede romper esas cadenas en el nombre de Jesús y tú puedes ser libre. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podemos estar en la iglesia atados, porque ¿qué estamos dando? Si estás sirviendo tienes que estar libre para poder ministrar a otros, porque si no, ¿qué vamos a dar? Lo que se necesita es ser ministrados para dar. Nadie va a dar si todavía está contaminado. Y una manzana podrida echa a perder todas las manzanas. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. El tiempo es corto. Los hijos que Dios ha dado es bendición de Jehová. Amemos a nuestros hijos. Digámosles todo el tiempo, te amo, hijo. Aunque tenga barba y canas, cuélguese en la nuca. Dígale y pégale un beso. Te quiero, papito. Te amo mucho. Eres lindo. Nunca deje de decirles que los quiere, porque esa palabra va a ser media en su corazón. Y cuando se casen, sus hijos van a ser tratados de la misma manera.
Y como me dijo mi hijo, papá, me dijo, perdóname lo que te voy a decir. Tú has sido un buen padre conmigo, me dijo. Y qué lindo ejemplo. Pero yo quiero ser mejor que tú. Pues yo, está bien, no estoy diciendo nada, mejor que yo, está bien. Pero me dio a entender que no fui un mal padre, y eso me ha sentido contento. Por lo menos sembré, no muy bien, pero si él me lo dijo, porque sí sembré. Yo no me considero un mal padre, ni tampoco un excelente padre, porque fallé mucho. Pero cuando los hijos le dicen, Daddy, I love you. Ay, qué rico. Papi, te quiero mucho. Uno se siente, hermano, que no cabe en un lugar. Porque cuando un hijo le dice así, pero qué feo que diga, ese viejo que viene ahí me cae mal. Oiga, hay gente que dice así a sus papás, esa vieja no es mi nana. Y se expresa de sus madres así. Qué triste, hermano. Pero ¿saben por qué es triste? Porque nosotros los cristianos no corregimos como queremos nosotros. Nosotros corregimos y enseñamos bíblicamente. Bíblicamente es la manera en que podemos sembrar y recibir. Si no, estamos sembrando en terreno no fértil. Así que yo les aconsejo a los que me escuchan, me ven ahí en las redes sociales, siembra bíblicamente, enseña y corrige bíblicamente, que los hijos que Dios te dio son buenos hijos. Aunque ves que tu hijo anda mal, porque ellos tienen un momento difícil. Las high school hoy no son escuelas, perdonen, son lugares de drogadicción y de adulterio y fornicación. Las middle school, no. Ahí hay tanto vandalismo, tanta maldad, tanto pecado, porque no es como antes, que uno iba a la escuela humildemente, aquí algo sencillo. No, hoy no. El pecado ha aumentado, pero la gracia del Señor está más grande. Así que, ¿qué puedo decir? El tiempo se nos ha ido, tengo ahora 5 minutos. Y les decimos, prontamente estaremos en nuestro otro programa Cristo en la Familia, en la casa de hermana Rosa y hermano Felipe, estaremos llevando este tema, porque nos quedan 20 versículos y no sé qué vamos a hacer. Pero la vamos a seguir. Así que mis hermanos, hermano Carlito, Araceli, muchas gracias por darnos la oportunidad, su nena, a toda su casa sea bendecida. Y como pastor, bendigo este lugar y me siento privilegiado, me siento muy bendecido de poder traer estos programas, que nació de una visión de una hermanita, que me dijo, pastor, hágalo así, y cuando dije la cosa, digo, no, sí. Pero mire, nació del corazón de Dios. Así que muchísimas gracias. Vamos a orar. Si tienen necesidad por sus hijos, ahí pueden mandar la petición en el teléfono. Si de ahí está, pues aquí yo tengo a mi hermanita que puede ver ahí si hay peticiones, y yo con gusto vamos a orar por sus peticiones. Escriba, y si tiene necesidad de petición, vamos a orar por sus hijos. Sus hijos son salvables, sus hijos pueden ser restaurables, porque en Cristo todo lo podemos. Mire que mi hija yo no lleva que hacer, y como 8 veces al hospital, ya está bien, gracias a Dios, no total, pero ya está un 90%, y eso es una gran, pero gran bendición, porque los que confiamos en Jehová no seremos avergonzados. Así que Dios les bendiga, Dios los guarde donde estén, y que la paz de Cristo reine en sus casas. El deseo mío es que Cristo nos ayude. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Oramos. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de traer este tema aquí al hogar de mis hermanos, Señor. Sabiendo, Señor, que solo tú nos puedes ayudar, bendecimos ahí por las redes sociales a los hermanos. Aquel que esté enfermo, sánalo, Señor. Aquellos hijos que anden extraviados, tráelos, Padre. Bendice los hogares, Padre, que ahí nos están conectados en las redes. Te pedimos por sanidad divina, pon tu mano preciosa ahí, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, que conoces nuestros corazones. En esta hora, Padre, te suplico en el nombre de Jesús, que pon tu mano de sanidad divina, pon tu mano de restauración, pon tu mano de poder, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, venimos creyéndolo en tu nombre. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad tan linda que tú nos has dado de poder traer tu enseñanza, tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
me hace Te alabamos, Señor. Te bendecimos solo a ti. Digno, 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 digno. Aleluya.